Hola, mi nombre es Manuel Prieto García, soy secretario general de la Organización Colegial Naturopática FENACO. Mi número de colegiado es el 3080 y para mí es un placer y es un honor estar aquí en el séptimo Congreso Ibérico de Naturopatía, que lo hacemos en conjunto con nuestros colegas de Portugal, de APORT, y es un placer invitar a todo el público en general a visualizar y a participar de las ponencias y de las conferencias de este congreso. Dicho esto, mi tema a exponer hoy es un desequilibrio bastante recurrente, se ve bastante en la consulta, que es la importancia que tiene la primera costilla y cómo se hace el equilibrado desde el punto de vista de la osteopatía naturopática. Bueno, para hablar de la primera costilla, tenemos que decir primeramente dónde se encuentra anatómicamente. Eh, Se encuentra articulando con el cuerpo vertebral de la primera vértebra torácica. Esta articulación se le llama costovertebral y posee una carilla articular en el cuello de la costilla. Posee una carilla articular que articula con la apófisis transversa de dicha vértebra, que es la torácica, la primera vértebra torácica. Esta articulación se le llama costo transversal. Al mismo tiempo, se une mediante un cartílago, que en este caso es un cartílago bastante ancho y bastante grueso, a la parte superior del esternón, que es el manubrio. Se une un poquito de forma lateral y un poquito más abajo de la escotadura yugular o de la escotadura externa. El que este cartílago que une con el esternón, con la parte superior del esternón con el manubrio, que sea un poco más ancho y más grueso que el resto de las costillas, exceptuando la segunda costilla, que presenta más o menos la misma articulación, impide prácticamente su movimiento, es casi nulo por sí mismo, y se mueve o articula en bloque mediante los procesos de respiración con el esternón. Se une en bloque o se une en sincronía con el esternón. Para explicar un poco los problemas que presenta el desequilibrio de la primera costilla, tenemos que enumerar las estructuras neurovasculares que están relacionadas con ella. Decir que por encima de esta primera costilla pues discurre la arteria subclavia, que aporta sangre a la pared torácica, a la médula espinal, al cerebro, a la meninge y a las extremidades superiores, hombros, brazos, antebrazos, muñeca, mano. Tenemos que hablar también de la vena subclavia, que recoge toda la sangre de las extremidades superiores. A través de la vena yugular también recibe sangre de la cabeza y del cuello. Importante también enumerar o explicar el plexo braquial, que pasa entre la primera porción, la porción anterior, la porción media de los músculos escalenos, que es una red de nervios que envía señales tanto sensitivas como motoras desde la columna cervical y primera torácica a la extremidad superior, hombro, brazo, antemano y mano. Importantísimo también la estructura muscular que articula o que mueve en poquito grado, una movilidad casi nula, la primera costilla. El músculo más importante son los escalenos, que son tres porciones o tres pares de músculos. Está la porción anterior, la porción media, la porción posterior. Se origina en la apófisis transversa de las vértebras cervicales de C2 a C7. Decir que la primera porción o la porción anterior se inserta en la primera costilla a través del tubérculo del ínfram. La porción media se inserta detrás de la porción anterior
y entre la porción anterior y la porción media discurre la arteria subclavia y el plexo braquial. Y tenemos que hablar también de la porción posterior que se inserta en la segunda costilla. Cuando hablamos de desequilibrio de la primera costilla, hay un síndrome que es el síndrome de la primera costilla, o también se le conoce como el síndrome de la compresión, del estrecho torácico o síndrome de la salida torácica. ¿Cómo se produce esto? Esto se produce por una contracción de los músculos que hemos mencionado anteriormente, de los escalenos, que hace que haya una ascensión de la primera costilla y que comprima toda la estructura que hemos mencionado anteriormente, tanto la arteria subclavia como la vena subclavia, como el plexo braquial. Aquí en esta diapositiva podemos ver claramente como esta porción de aquí, que es la que hemos mencionado anteriormente, que es la porción anterior del escaleno, que se inserta en el tubérculo del infra. Esta es la porción media que está situada justo detrás del plexo braquial, que es el que inerva sensitiva y motora a la extremidad superior, al hombro, brazo, antebrazo y mano. Esta es la arteria subclavia que discurre justo por debajo del plexo braquial. Y por encima, o sea, por delante de la porción anterior del escaleno, podemos ver aquí a la vena subclavia también. La última porción de la porción posterior del escaleno se inserta en la segunda costilla. Cuando hay una contracción de estas porciones musculares, de estas tres porciones musculares, hay una ascensión de la primera costilla y hay una compresión entre la primera costilla y la clavícula de toda estructura neurovascular, nerviosa y arterial y venosa. Y esto es lo que provoca lo que a continuación vamos a explicar. Bueno, aquí en esta diapositiva lo podemos ver más claramente las tres porciones de los escalenos, anterior, media y posterior. Aquí nos encontramos detrás de la vena subclavia el tubérculo del infra. Vemos como el escaleno nace de la apófisis transversa de todas estas vértebras cervicales y en esta diapositiva en concreto no se encuentra la clavícula. Es para que se vea claramente toda la estructura que comprime la clavícula, en este caso contra la primera costilla, cuando hay una contracción exagerada o una hipercontracción de los escalenos. Existe una serie de causas que son las más comunes que provocan esta contracción o esta hipercontracción de los músculos escalenos que haga que ascienda esta primera costilla y que comprima todas estas estructuras neuromusculares que hemos mencionado anteriormente. Y entre ellas, por ejemplo, es esta, una actitud hipercifótica, una curvatura de la cifosis más exagerada o más pronunciada de lo normal, traumatismo o accidentes o caídas que afecten al cuello, la clavícula, impactos directos, movimientos repetitivos, como son algunas profesiones, que involucran movimientos del brazo siempre por encima del nivel de la cabeza. Factores musculares también como una exagerada hipertonía o tensión excesiva en los músculos escalenos o subclavios. ¿Qué síntomas presenta esta compresión neuromuscular? Pues depende de la estructura comprimida. Hay unos síntomas que son neurológicos, que son los más comunes, que son dolor de cuello, dolor en el hombro o en el brazo, entumecimiento, hormigueo, parestesia.
de la mano y de los dedos, debilidad muscular. Y si nos referimos a los problemas vasculares que provoca esta compresión, sobre todo de la arteria subclavia, son cambios en el color de la mano. Se pone la mano de color pálida o azul, cianótica, sensaciones de frío en el brazo, en la mano, hinchazón, pesadez en el brazo, pulso débil, ausente en la arteria radial, la que se encuentra por encima del dedo pulgar. Estos son los síntomas más comunes. La corrección osteopática de este desequilibrio de la primera costilla, pues hay que realizarla después de haber hecho un tratamiento exhaustivo de todo el tejido blando, de toda la musculatura cervical, escaleno, trapecio, pectoral mayor, pectoral menor, después de haber hecho todo el trabajo de todo este tejido blando, toda la relajación de la musculatura adyacente, podemos hacerla de la siguiente manera: sedestación, o sea, con el usuario o salutante sentado, el naturópata detrás de él, con la mano, con el brazo contrario, el naturópata realiza una lateroflexión de la cabeza del lado a corregir, y con el otro brazo, con la otra mano, en concreto con la articulación metacarpofalángica del dedo índice, por delante del trapecio y por detrás de la clavícula asoma podemos ver cómo asoma por ahí la primera costilla, que cuando está en ascensión se nota a la palpación. Le pedimos al usuario una respiración, y en la fase de expiración aprovechamos que es la fase que fisiológicamente la costilla tiende a bajar, aprovechamos esa tendencia para hacer una puesta en tensión y a continuación un thrust en dirección a la cadera contraria. Otra variante la podemos hacer con el usuario en decúbito supino, el naturópata sentado justo detrás del usuario, y con el pulgar de la mano del mismo lado a corregir del usuario, lo ponemos en contacto con la primera costilla, y al igual que en sedestación, en la fase de expiración realizamos una presión en dirección caudal. Esa presión puede ser intermitente si es demasiado dolorosa, o lo podemos hacer directamente. Muy bien, pues con esta presentación, que es un problema que tiene una fácil solución desde el punto de vista de la naturopatía osteopática, pero que presenta muchísimos problemas en la vida normal del usuario. Con una simple visita al naturópata, siempre un naturópata colegiado, FENACO, pues tiene una fácil solución, como hemos visto anteriormente, que queda totalmente resuelto en poco tiempo y en prácticamente una sola sesión. Pues les doy las gracias a todo el público. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido, y les recomiendo que visualicen todas las ponencias de mis compañeros, y agradecerle a todo el público en general haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias.